La desprecié en su momento, esta novela es dificilísima y yo jamás la voy a volver a leer y ahora la estoy disfrutando a montones. Se trata de La Divina Comedia. Para mí ha sido la novela más compleja que he leído hasta el momento y la primera vez que la leí sentí que de verdad que no entendí absolutamente nada de lo que decía esta historia. ¿Qué pasó? Ahora que ya soy youtuber, que ya analizo libros y demás, pueda darle otra oportunidad a esta historia y volverla a leer. Y por eso les traigo hoy en este capítulo de Lectuber y vamos a hacer una serie, La Divina Comedia, en 3 partes. Mejor dicho, en 4 partes. Esta primera parte donde les voy a hablar sobre la reseña del libro, cómo va. La segunda parte les voy a especificar únicamente el infierno, qué pasó con Dante en el infierno, qué encontró, qué análisis le doy yo al infierno. Luego vamos al purgatorio y por último al paraíso. Bienvenidos. La Divina Comedia es un libro que de pronto a todos nos han puesto a leer en el colegio o nos han mencionado en alguna parte sobre esta historia o nos han dicho historias dantescas, hay muchas referencias de este libro en otras historias, etc. Sé que no es fácil, yo misma lo experimenté, yo misma lo abandoné, pero me parece que es una historia que deberíamos tener en como nuestra biblioteca. Y pues de verdad que después de que yo la analicé, estoy disfrutando todo el universo de Dante. Pero ¿por qué es tan importante esta obra y qué he rescatado yo al volver a leer esta obra? Les voy a contar. La Divina Comedia es una obra italiana de literatura universal y la obra más representativa para este país. Se escribió circa entre 1306 y 1312. Corresponde a como decir, una representación de lo moral, lo ético, lo político, lo teológico, lo filosófico de la época en la que vivió Dante. Además, ¿sabías que el libro inicialmente, cuando Dante lo sacó, decía que solamente se llamaba Comedia? Luego, Giovanni Boccaccio, quien fue quien divulgó el libro, le puso Divina porque es un canto a la religión y además tengamos en cuenta que comedia no es una obra de risa. Comedia es una obra donde los personajes principales tienen un final feliz, para que lo tengas en cuenta, y no es un spoiler. El spoiler no lo da el mismo nombre. Algunas fuentes afirman que Dante es como decir, el referente del idioma italiano, como lo es para el castellano lo que es Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Por qué lo dicen? Porque Dante en su Divina Comedia, primero que todo, mezcló varios idiomas de Italia, incluido o más fuerte el florentino, y basado en esa, como decir, en esa nueva forma de escribirse, se basó el lenguaje italiano. Aparte de esto, dicen que con esta obra de Divina Comedia se quitó el monopolio a la Iglesia Católica, quien era como la dueña de todo lo literatura y demás, y que como eran únicamente escritos en latín, pues eran como partícipes de ese monopolio. Y tengamos en cuenta que Dante, además de ser filósofo, era poeta y era teólogo. La Divina Comedia tiene, como les decía anteriormente, influencias filosóficas por Aristóteles, por Diógenes, por Sócrates, entre otros filósofos que les mencionaré en la segunda parte donde hablamos de el infierno. También tenía pues héroes bíblicos, como lo eran, no sé, Salomón, el rey David, Moisés, el mismo Jesucristo, Lucifer y otros personajes que se mencionan en la Biblia. Y también tenía referencia a epopeyas, héroes de epopeyas, escritores, o sea que la influencia de sus escritores favoritos también se encuentra en la Divina Comedia. Que en el infierno están aquellos que cometieron faltas imperdonables y que nunca se arrepintieron antes de la llegada de su muerte. Asimismo que los que están en el purgatorio son aquellos que tienen faltas por expiar, es decir, por ser redimidas antes de ir al paraíso, y por eso están en ese como lugar de transición, mientras que el infierno es un lugar de eternidad. Y el paraíso, pues, es aquellos que creyeron en la fe cristiana, en la fe divina, en la fe católica, y por eso se merecieron ese lugar allá en esa parte de paz y de amor. Hay que saber que Dante, como les dije, tuvo participación en la política,
pero en esa época donde Florencia estaba dividida por dos partidos políticos. Es como decir que Florencia era bipartidista. Los partidos que estaban en ese momento influyendo dentro de la población eran tanto güelfos como gibelinos. Para dar más contexto sobre esa guerra bipartidista, podríamos decir que los gibelinos eran aquellos que estaban en favor del poder eclesiástico y del Papa, que ellos eran quienes debían gobernar principalmente en Florencia. Por otro lado, los güelfos estaban de acuerdo con que se gobernara a través del imperio y el emperador para que fuera pues como una monarquía quien dirigiera los partidos. Ambos partidos querían a Dante de su lado y Dante, más que estar en favor o en contra de algún partido, era en favor de los ideales. Y Dante en ciertos momentos se sentía como indeciso hacia dónde ir. Luego, cuando estemos en el infierno, les voy a hablar un poco más de ese torbellino de dudas que tenía Dante con relación a esos partidos políticos. Y pues como era natural, al ser Dante una persona sabia y demás, ambos partidos querían tenerlo de su lado. Por eso mismo, dentro de este libro vamos a entender que hay de ambos partidos personas en el infierno, pero lo curioso es que Dante no lo dice que, porque este es gibelino se va para el infierno, o porque este es güelfo se va para X círculo del infierno, sino que lo hace en pro de sus pecados. ¿Sabías que Adán, Moisés, Noé y otros estaban en el infierno? Para hablar de la Divina Comedia, antes de leer, ustedes deben saber que el libro se compone en 3 partes, o mejor dicho, en 4, pero digamos que las más fuertes y las principales son 3. La primera es el infierno, donde estamos incluyendo el bosque oscuro, donde se encuentra Dante antes de empezar su travesía por por este camino entre perdición y salvación. En el gráfico les voy mostrando cómo se divide y cómo se compone el libro de acuerdo con las 3 partes que se divide. La segunda parte es el purgatorio, donde Dante pues da un viaje y recorre cada uno de esos caminos donde están los condenados transitoriamente. Y por último está el paraíso, donde se encuentra pues aquellos que reconocieron a Dios en su corazón, por decirlo así. ¿Qué pasa en el libro? Que más o menos la historia se cuenta en 10 días y se divide de la siguiente manera, esos días en que se da pues la historia del libro. La primera es en el infierno, donde a pesar de que es más o menos como les contaba, es más de el 36% del libro, o sea, pues nos toma varios días leerlo. Para Dante recorrer el infierno demoró casi un día y su noche, o sea, como 24 horas, según lo que se narra en el prólogo de este libro. Que si ustedes ven, pues este libro por fortuna tiene algunas notas del editor, entonces nos permite entender ciertas cosas. Si no, pues se puede investigar a algunas personas que ya han analizado el libro y encuentran esta parte. Yo en persona estuve tratando de identificar dónde es que se muestra que fue un día y su noche. Pues lo que puedo decir es que en algunas partes Virgilio sí decía, mira, vamos, que ya se está oscureciendo y así, pero pues no logré identificar que haya pasado exactamente un día con su noche. Me tocaría analizarlo un poco más, pero así vamos. Yo pues estoy poniendo dentro del infierno una selva oscura, pero digamos que en esta selva oscura se toma un tiempo adicional a ese día y esa noche, pero dentro de mi resumen vamos a hablar de la selva oscura dentro del resumen del infierno. Se encuentra entonces dentro del infierno una selva oscura, que es donde empieza Dante su recorrido, sigue un vestíbulo del infierno, que es como una puerta donde dice que una vez cruzada esa puerta ya no hay esperanza para quienes la traspasan. Y está entonces el limbo y hay 9 círculos del infierno, que aquí se los presento en este gráfico, cómo se divide el infierno. Es un abismo y a medida que pues los pecadores van siendo condenados, van descendiendo a su lugar y se van quedando allí en su sufrimiento eterno. Encontramos que está el purgatorio, dice que en el purgatorio pasó aproximadamente 4 días. Y en el purgatorio también se encuentran 2 vestíbulos, 7 círculos y un Edén. El paraíso sigue y en el paraíso dice que se queda un día que se puede convertir en una eternidad. Y en el paraíso encontramos tanto como el premio del paraíso, 7 cielos,
o cuerpos celestes del sistema solar. Asimismo, encontramos un cielo o estrellas y encontramos un cristalino y un cielo del empíreo. Hay tres personajes que podríamos decir que son los principales de esta obra. El primero es Dante, que pues es la personificación del mismo Dante Alighieri, que va por los infiernos, o sea, él mismo se describió cómo fue su travesía por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Está Virgilio, es quien guía o quien encuentra junto a Beatriz, que es el otro personaje que ya les voy a hablar, encuentran a Dante perdido en el bosque oscuro y le dicen, bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Ven, te guío y tal, y Virgilio lo guía por las tinieblas del infierno y luego lo acompaña en el purgatorio. Beatriz es quien, digamos así, le dice a Virgilio, por favor, cuídalo, que es una persona viva dentro de este mundo de tinieblas, y le dice a Virgilio, y Virgilio dice, pues yo ya estaba, yo lo vi, yo estaba dispuesto a ayudarlo, no hay problema, yo lo ayudo. Entonces Beatriz es como quien protege e intercede por Dante en el paraíso. Virgilio era un poeta. De hecho, si ustedes quieren, en las librerías pueden conseguir uno de sus libros, el más representativo, que es la Eneida. Virgilio era un poeta al que Dante admiraba mucho. Asimismo, Beatriz es, digamos así, una persona de la que Dante estuvo muy enamorado, pero ella pues no le correspondía. Sin embargo, él la veía como una mujer pura, perfecta y llena de virtud. Ella falleció muy joven, falleció con tan solo 24 años, y Dante siempre estuvo enamorado de ella, por eso la pone como una musa de esta historia de Divina Comedia. Como les contaba, es un libro que es bastante pesado, o sea, es un libro difícil de leer. O sea, que si ustedes lo leen a la primera, créanme que les va a parecer súper complicado, porque a mí me pareció así. Si ustedes quieren disfrutar este libro, entonces les recomiendo lápiz y papel. Es muy necesario saber sobre lo que pasó, la historia medieval de Italia, Europa, inclusive Asia, porque estamos hablando de Ptolomeo, Alejandro Magno y otros personajes como Cleopatra, y así se refiere también pues a estos personajes previos a Dante. Y pues tendríamos que saber más o menos historia del siglo X, XI, XII, XIII, que es el 13 es que más o menos se desenvuelve la vida de Dante, o simplemente contar con libros como este que yo tengo, que tiene notas de editor que ya hizo esa tarea de conocer e investigar la historia de Dante y nos deja pues esos tips allí. Que también es difícil porque está lleno de metáforas. El libro es una metáfora completa. Por ejemplo, hay una parte donde dice que Dante se pierde en el bosque oscuro y que hay una pantera acechándolo. Resulta que, según lo que nos dice el editor en sus notas, es que la pantera significa la lujuria y que la lujuria está acechando a Dante. Pero hay una parte donde Virgilio le dice a Dante, poco después de mi llegada a este lugar, descendió al mismo un ser poderoso coronado de todos los símbolos de la victoria. Pues nos da una referencia muy clara de que es Jesús. Pero pues de todas maneras el libro nos da esa notita allí, pues porque no es tan fácil si no estamos como tan presentes de quién fue el que descendió a los infiernos, coronado de toda victoria. Entonces, esas son las cosas que nos hacen como un poco difícil el libro de interpretar, leer, porque muchas veces no conocemos pues esas referencias. Adicional a eso, pues les dejo un abrebocas para que sepan de qué vamos a hablar en el siguiente video. ¿Cómo puede hacer en el infierno severos castigos de un alma si no hay un cuerpo para lacerar? En el libro encontramos constantemente que los condenados son castigados, son lacerados, son, pues, como decir, tienen garfios que arrancan. Yo digo, bueno, ¿por qué hay carne si es un espíritu? ¿Por qué? Porque la violencia, que consideramos como algo grave, como una falta gravísima, es más, por decirlo así, blanda que un fraude o que una traición. También, por ejemplo, que encuentro que en el purgatorio y en el infierno hay pecados que se repiten, como por ejemplo la lujuria, la ira y la gula. Digamos que la respuesta ya se las di hace un rato, pero vamos a ver si la captaron, o si no se las vuelvo a explicar en el siguiente video. ¿Quién le hizo tanto daño a Dante para que escriba semejante obra donde describe un infierno donde de verdad se te eriza la piel de lo que
te puedes imaginar qué pasa en el infierno. Mientras lo analizaba, empecé a soñar con serpientes esos días. Entonces yo digo, ¿qué soñaría Dante mientras escribía Divina Comedia? ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Adán, Abel, David, Jacobo para estar en el infierno? Esas cosas las vamos a analizar en el siguiente video. ¿Y a quiénes vamos a encontrar en esos pasajes del infierno? Mi pregunta que me deja el libro al final del infierno es: Lucifer, ¿qué es para el infierno? Entonces, ese tipo de análisis se los voy a dejar. Si me pueden dar sus primeras hipótesis antes de que hablemos de ellas, me lo dejan en los comentarios y lo debatimos. De todas maneras, yo ya tengo unas respuestas, ya tengo eso organizado para crear el video, pero me gustaría leerlos para saber qué opinan ustedes de Divina Comedia y cómo lo interpretan ustedes. Me encantaría leer sus comentarios y nos vemos muy pronto, entonces, para que continuemos hablando de esta obra que me tiene obsesionada y de verdad que me encantaría ir a Florencia a ver más sobre Dante y sobre todo lo que influyó esta obra Divina Comedia. Nos vemos pronto entonces en un próximo capítulo y por ahora es todo. Chao, chao.